Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por haber venido esta tarde a este ciclo de psicología transpersonal que llevamos haciendo desde abril. Entonces, bueno, hoy tenemos el lujo y el placer de tener con nosotros a los editores de Kairos, La Libre de Marzo y La Llave, que se caracterizan, entre otras cosas, por ser tres las editoriales que más libros han publicado en lengua castellana y ahora también en catalán sobre psicología transpersonal y temas relacionados, espiritualidad, etc. Entonces la idea era un poco reunirlos para que nos dieran un poco su perspectiva sobre este tema, sobre qué les llevó a publicar libros de psicología transpersonal, qué creen ellos que es la psicología transpersonal, también a nivel más personal, qué opinan ellos sobre la psicología transpersonal y luego un poco que comenten sobre qué libros y qué autores han ido publicando a lo largo de todos estos años. Y entonces, bueno, pero os voy a presentar brevemente a cada uno de ellos y luego les daré la palabra por orden cronológico. En el sentido de que lleva más años publicando libros de transpersonal, entonces me refería a eso. Entonces primero hablará Agustín. Entonces, bueno, primero los introduzco brevemente a los tres. Agustín Paniker, que lo tenemos aquí en el centro, es el director de la editorial Kairos y escritor. Es autor de varios libros de ensayo y de numerosos artículos, principalmente relacionados con el universo de la India y con las culturas del mundo. Como os decía, es el director de la editorial Kairos, que está especializada en la divulgación de las tradiciones de Oriente, la filosofía, la espiritualidad, la psicología y el ensayo. También es profesor y ha sido profesor de varios másteres y posgrados universitarios y colabora regularmente con distintos medios de comunicación y dicta muchas conferencias, como la que nos ha impartido hoy en este diálogo debate. Entonces luego tenemos a Fernando Pardo, también aquí en el centro, que es el director de la editorial La Libre de Marzo. También es escritor, licenciado en Filosofía y Letras por la UB, y desde 1989 es traductor y editor de La Libre de Marzo, de la que es también socio cofundador. Entonces también es articulista ocasional en diferentes medios, colaborador habitual de las revistas Ulises y Cáñamo, y también es el abad del centro budista Zen Borisa. También nos puede explicar un poco de ese secreto suya. Y por último tenemos a David Barba, que es el actual editor, no sé si director, pero editor de la editorial La Llave. Entonces, él es licenciado en periodismo por la Autónoma de Barcelona, es también terapeuta Gestalt, formado en terapia corporal integrativa, precisamente aquí, en esta casa. Y arteterapeuta, discípulo y colaborador de Claudio Naranjo, con el que colabora estrechamente en la editorial Ediciones La Llave. Y también ha sido profesor de la Autónoma y otras universidades. Y recientemente ha publicado el libro El Enneagrama de Mullah Nasruddin. Entonces, bueno, de momento irán hablando uno por uno sobre su experiencia y que han ido publicando, etc. Entonces empezará Agustín Paniker. La editorial Kairos, si no me equivoco, nació en el 1965. Y bueno, yo estaba mirando en vuestra web, aunque decís que vuestro primer libro de psicología transpersonal, que además el primero lo ponéis entre comillas, no sé por qué, fue Más allá del ego, en 1982, luego he encontrado que publicasteis en 1973 El hombre autorizado de Abraham Maslow, que realmente también es uno de los principales autores de la psicología transpersonal. Pues bueno, te cedo la palabra y realmente puedes explicar. Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias a todos y a todas por estar aquí. Nada, un honor, Iker, que me hayas invitado, que nos hayas convocado. Está bien, además los editores podamos comunicar nuestra experiencia en un campo dificilillo y no sencillo de publicar, como es el mundo de lo transpersonal. Pero como tú bien has dicho, son editoriales todas que nos abrimos a los campos afines, a la espiritualidad, a la filosofía, a la ciencia, y yo ahí me siento pues muy cómodo, me encanta. Yo soy de aquellos editores que estoy agradecido todavía, a pesar de las dificultades que tenemos, a mi trabajo. A mí me encanta mi trabajo como editor, porque puedo publicar todavía, con comillas de nuevo, pero bastante aquello que me gusta y que me interesa. Como él ha dicho, Kairos se fundó hace 50 años, por lo tanto yo que soy muy joven no fui fundador, la fundó mi padre, Salvador Paniker, o sea que es una
empresa familiar, como no quedan muchas y menos, cada vez menos en el mundo editorial, pero estos 50 años, que tiene un cierto mérito, nos hemos mantenido independientes económicamente de los grandes grupos, independientes ideológicamente o espiritualmente independientes, y ahí seguimos publicando a nuestro ritmo nuestras líneas, que bueno, ahora mencionaré un poco. Yo hace ya muchos años que estoy en Kairos, aunque tiene 50 años. Yo entré allá muy jovencito, con 18 años, y no me molesta confesar mi edad, yo tengo 56, por lo tanto llevo 37 años en Editorial Kairos, y para mí fue mi verdadera universidad. Yo entré en Kairos y allí yo aprendí de las cosas, o las pocas cosas que yo sé. Yo era un lector de joven, de adolescente, de los libros que ya publicaba mi madre, que publicaba Editorial Kairos, y supongo que algunos de vosotros también. Pues yo aprendí, no solo el oficio, sino también mi interés me lo despertó la editorial. De hecho, yo estaba estudiando filosofía y la dejé deliberadamente, y le dije a mi padre: por favor, déjame entrar en la Universidad Kairos. Él, como buen padre, o cumpliendo el rol de padre, todavía decía: no, es mejor que tengas una carrera y tengas un título, todas estas cosas. Pero yo, tozudo, como buen adolescente, cada uno en sus roles, insistí y entré. Efectivamente dejé, yo no tengo ningún título universitario ni me hace falta, y yo leí unos libros de Alan Watts, que en los años 70 era un gran divulgador de las tradiciones de Oriente. Mi familia es medio oriental, por lo tanto es algo que forma parte de nuestros genes. Leía a Edgar Morin, que es un filósofo francés. En realidad yo siempre digo que gracias a Alan Watts y a Edgar Morin yo entré en Editorial Kairos. Yo leía los libros de la contracultura, aquellos libros de las comunas, un experimento Walden-II, a lo mejor algunos conocéis, son libros de los años 70, a mí aquello con 16, 17, 18 años me fascinaba, y entré, quise entrar, pedí trabajo a la puerta de Kairos. ¿Para qué me iba a ir de otro lugar si tenía ahí un lugar formidable, ¿no? Por lo tanto, yo ya que he crecido, de alguna manera rodeado de este tipo de textos, de corrientes, de pensamiento, de tradiciones, y tú has mencionado un libro clave en lo que es el movimiento transpersonal, o en la edición de los libros de lo transpersonal, que es Abraham Maslow, el libro que en inglés es Toward a Psychology of Being, que publicó en el 69 y que Kairos publicó, Salvador, tuvo el acierto de publicar en el año 73 como El hombre autorrealizado. Sigue hoy en día, no sé cuántos años han pasado desde el 73, muchos, ¿no? Varios kalpas, sigue vendiéndose, es un clásico de la psicología humanista, es un clásico de la psicología transpersonal. Maslow es de los hombres clave, como bien conocéis, yo creo muchos de los de aquí, no solo en el propio concepto de psicología transpersonal, sino en identificar la trascendencia, como queramos llamarle, como uno de los objetivos, como uno de los núcleos de lo que sería el verdadero conocimiento de uno mismo, el verdadero conocimiento en psicología o psicoterapéutico, que hasta entonces era un tema un poco tabú, un tema que las corrientes psicoanalíticas o conductistas de la época miraban un poco con cierta sospecha. Maslow y las corrientes de psicología humanista, la Gestalt, Carl Rogers, todos esos, que algunos de ellos se publicaron en Kairos, ya abrieron el espectro para que entrase lo transpersonal. Eso, tú también lo has comentado, yo también lo he dicho antes, va paralelo en el caso de nuestra editorial, y yo creo que en la de los tres y otros editores que también tocan el tema, va paralelo a todo un ecosistema de corrientes y de líneas, de libros que están vinculados, quizás no puedan ser estrictamente psicología transpersonal, pero son libros de espiritualidad, de filosofía, de ciencia, estudios sobre psicodélicos, sobre la conciencia. Hay muchos libros que se solapan, puentes de diálogo Oriente-Occidente, de distintas tradiciones. Yo personalmente, en mis años de juventud, ya he dicho que yo ya crecí en eso, por lo tanto me vino un poco dado
pero al tener orígenes de la India, yo me fui a la India como muchos, a hacer mi viaje iniciático, aunque yo encontré otra India, no la India tan espiritual, sino, pero que luego me ha interesado mucho más la India espiritual, la filosofía. Yo probé todos los psicodélicos posibles, luego ya empecé a tomarles más miedo cuando los psicodélicos se convirtieron en opiáceos y otro tipo de experimentos que hacíamos en la época. Practiqué la meditación y la sigo practicando. Por lo tanto, no soy un lector evidentemente ajeno, yo creo que ninguno de los que estamos aquí, y de alguna manera esa, no diré con plena coherencia, pero esta sintonía con lo que publicamos, de alguna manera la transmitimos. Y si nos gustase simplemente hacer dinero con la publicación de libros, sin duda ninguno de los tres estaríamos publicando libros sobre lo transpersonal o sobre lo que estamos haciendo, porque eso tiene que partir de un cierto compromiso. No puedo decir que todos los libros que yo publico son los que tengo en mi mesita de noche, pero desde luego si no han pasado por esa mesita de noche de alguna manera, yo no los publico. Bueno, no, yo me enrollo mucho, yo quiero que también hablen los demás. Voy a seguir un poquito más la historia y luego cedo la palabra. Yo en lo transpersonal, bueno, yo en la definición de Maslow, yo creo que cada uno tendrá su idea de lo que es lo transpersonal y no creo que sea muy necesario llegar a un consenso entre todos. Lo transpersonal es esto es un poco más posmoderno, y que cada uno lo entienda, lo visualice y lo viva. Pero seguro que todos coincidiremos en lo que ya el propio término implica, ¿no? Trascender la persona, trascender el ego. Y en ese sentido, el libro que has mencionado, Más allá del ego, que tiene un subtítulo Textos de psicología transpersonal o algo así, no me acuerdo muy bien porque lo publicamos en el año 82, fue de los primeros libros que se publicaron en castellano ya estrictamente del movimiento de lo que se llamaba entonces y se sigue llamando psicología transpersonal. Ya habíamos publicado libros de Huxley, de Watts, los libros del Zen, de meditación, de contracultura, de Gestalt, de Carl Rogers, etc. Pero con ese libro, Más allá del ego, ahí yo creo que se abre una nueva... para mí fue un descubrimiento. Yo tengo que decir que ya unos años antes yo había tenido encima de la mesa, en uno de mis grandes desaciertos editoriales, tenía un libro encima de la mesa de un autor que se llama Ken Wilber, que era un chico muy joven, totalmente rapado, que luego yo he publicado muchos libros, y se llamaba No Boundary. Yo tenía ese libro y lo iba leyendo y digo, hombre, no está mal, pero la verdad no me dice gran cosa. Y mi padre me decía, en aquella época, hablo de principios de los 80, él todavía participaba en la selección de títulos, no, pero dime qué te parece. Y entonces hay una frase muy desafortunada mía, que yo no tengo ningún inconveniente en confesar, y me dice, bueno, hazme un informe de este libro, y dime a ti qué te parece, si lo publicarías o no. Y yo le digo, bueno, el libro es muy interesante, bla, 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 no me acuerdo muy bien porque eso hace más de 30 años, pero definitivamente no lo publicaría. Y ese es el libro que luego se convirtió en La conciencia sin fronteras, que es el libro que más hemos vendido, de Ken Wilber. Estuvo 2 años en la nevera, algo debí intuir yo también, que no lo acabé de descartar, eso lo hacemos bastante los editores. Mira, ahora de momento no, pero bueno, luego ya veremos más adelante. Lo acabamos publicando. Salvador me dijo, oye, pues yo lo he leído, a mí sí me parece bueno, yo sí que lo publicaría, o sea que la medalla es suya. Y se convirtió en un libro que, aunque hoy Ken Wilber, que seguro que muchos conocéis, hoy reniega de ese, porque es la etapa que él llama Wilber 1, o Wilber 2, no sé, porque ahora ya no sé si está en Wilber 6 o Wilber 7 en sus diferentes etapas, pero yo encuentro que es un manual, es un libro todavía extraordinario. Nosotros hemos vendido, es de los pocos libros de lo que se llama el movimiento transpersonal que realmente se vende. Porque los demás libros, y no sé si estarán de acuerdo mis compañeros de mesa, no se venden mucho, tienen su público, pero cuesta a veces. La conciencia sin fronteras sí que nosotros hemos vendido 40 o 50.000 ejemplares, que eso es una cifra ya muy razonable en lengua española de vender de un libro, ¿no? Bueno, a partir de ahí ya seguimos publicando más Maslow y muchos Wilbers, hemos publicado prácticamente toda la obra de Wilber, todos los libros de psicología junguiana, que
que lindan a John Wilwood, a Charles Sturt, a Stanislav Grof, bueno, los grandes nombres de la psicología transpersonal, Washburn, pues en Kairos pues nos quisimos hacer eco de estas corrientes que se gestaban mucho en Estados Unidos, pero también en Europa y también en España, y algunos de los pioneros en lengua española, que muchos han pasado por aquí, creo, ¿no? Manuel Almendro, Jorge Noguera Ferrer o Ana María González Garza en México, o Raquel Torrent, es decir, mucha gente que ha estado vinculada y que sigue estando vinculada. Pues decidimos en Kairos que, aunque nuestra vocación es más de la traducción de los textos que se hacen fuera, había que dar voz, y hay que dar voz, y cada vez lo hacemos más, a lo que se genera aquí o que se genera en lengua española. Bueno, yo no me voy a enrollar más porque si no ya aquí me como, pero luego supongo que saldrán más cosas y podemos entrar en debate, pero para mí, para así cerrar esta entrada, vuelvo a reiterar y un poco reivindicar la labor del editor como creador de cultura también. Hoy en día los editores, y creo que ninguno de los tres pertenecemos a esta categoría, se centran, son gentes empresarios, que con toda dignidad, no tengo nada en contra, a veces nosotros deberíamos mirar más los números y tenerlos muy presentes, porque hay que tenerlo, esos negocios sí tienen que funcionar y tenemos que seguir publicando pasado mañana, pero no se trata solo de vender mucho, no son solo productos, hay que buscar libros por su calidad, por su contenido, hay unos mínimos de rigor, creo, y yo creo que los tres de aquí lo mimamos, este aspecto, que tenemos que... porque son libros que van luego al público, a todos vosotros, y a todos nosotros. Yo he crecido, yo soy lector de los libros de Liebre de Marzo, o de La Llave, o de Kairos y de muchas otras. Y esa es una faceta que los editores hoy en día, lamentablemente, a veces olvidan. Un libro es un producto que tiene que dar unos beneficios y si no ya se destruye. Hoy en día hay editoriales, a cabo de los 9 meses, retiran de las librerías lo que nos ha vendido y va directamente a la trituradora. Bueno, puedo entenderlo yo desde un punto de vista, pero desde otro punto de vista yo creo que eso es un poco triste. No es que tengamos que ser bodhisattvas, pero sí hay un voto por parte de los editores de proporcionar unas herramientas para el crecimiento o para la reflexión, para todos nosotros. Un libro no deja de ser cultura. Bueno, ya me callo porque si no, aquí ya cedo paso a Fernando, que además él es un Roshi, cosa que yo no soy. Pues tenemos la palabra a Fernando Pardo, de Liebre de Marzo, que si no me equivoco empezasteis en 1989. Sí, bueno, lo que voy a explicar es, los primeros años publicamos muy poco, porque explicaré un poco la génesis de nuestra editorial, pero en primer lugar, pues es un honor estar aquí con los compañeros editores, que además yo creo que nos llevamos muy bien, y teóricamente teníamos que ser como competidores de alguna manera, pero compartimos hasta algún distribuidor, como yo con Agustín en México, y siempre que le hemos pedido algún consejo, porque él es realmente el que arrancó todas estas temáticas, ¿verdad? Son 50 años, son muchos. Yo de joven, es lo que decía, esto parece, lo olvidamos a veces, pero uno se forma con estos libros. Yo me acuerdo esto de la contracultura, de tal, bueno, con muchos libros de Kairos, y sigo siguiendo. Ahora comentábamos uno que acaba de sacar, que lo decía, oye, este es buenísimo, pero igual no lo venderás porque es demasiado bueno, y yo lo había leído ya en inglés y me ha parecido un acierto, ¿no? Que lo digo por si uno de Sam Harris, que se llama Despertar, lo habéis llamado. Vale. Y con David tendría menos contacto, pero bueno, nos hemos conocido, que coincidimos en un congreso que había de ayahuasca en Ibiza, y sigo mucho también, he comprado muchos libros de La Llave, y tengo un gran respeto por Claudio Naranjo, que es una de las personas que más yo creo que está implicada también en vuestra editorial, en el sentido de la selección de títulos, aparte de vosotros. Y lo que decía Agustín, yo creo que es una heroicidad, ¿no?, en estos tiempos ponerse a hacer una editorial. Lo que pasó con nosotros, como dice Iker, sí que empezamos en el 89, pero ¿qué ocurrió? Yo venía, como él ha citado, que mi relación con el CEN
Yo en aquella época estudiaba filosofía en la universidad, pero ya tenía claro que no me podría dedicar a filosofía, lo hacía un poco medio como hobby pensando que me dedicaría a otras cosas. Hubo un momento que sorprendentemente que no me lo esperaba, yo tenía un profesor muy bueno que se llamaba Joaquín Maristain en la universidad, que era una persona muy, me acuerdo que me introdujo en Norman Brown, un autor que habéis publicado también vosotros, y en un momento dado me dijo, me van a hacer catedrático, porque era profesor, y dice, oye, si te quieres quedar en la universidad podrás colaborar conmigo, y yo me quedé un poco parado porque no me lo esperaba, pero luego era un hombre tan libre y hacía cosas tan extrañas para la época, que le hicieron una pequeña encerrona, lo típico que pasa en las universidades, el departamento de filosofía, que por cierto lo llevaba Emilio Lledó, y en aquella época eran unos marxistas de aquellos muy contundentes, y este hombre era muy, muy libre, y finalmente no pudo acceder a la cátedra y yo me quedé fuera. Entonces me empecé a dedicar a otras cosas, pero como ya empecé a interesarme por esto del Zen, recuerdo que fui a hacer un retiro Zen a Mallorca con el maestro Zen Seung Sa, que es un maestro coreano, que es el con el que yo he seguido siempre, bueno, ya ha fallecido, pero fuimos haciendo retiros con él. Y entonces recuerdo que allí conocí a Enric Mus, que es uno de los socios de la editorial, que en aquella época era como, por decirlo así, un hippie que estaba en una cabaña controlando incendios en Mallorca, era un tío de Mallorca, y nos conocimos en ese retiro y hicimos amistad. Entonces yo le perdí la pista, pero un día me escribió y me dijo que se había ido a vivir a una comunidad de hippie que había cerca de Bañolas, que tenían cierto contacto con la gente del arco iris, que tú debes recordar también de aquella época, muy interesante, porque en el fondo era una especie de Ragnís o Osho a la española. Me acuerdo que una vez leí una frase en un sitio que la encontré un poco cruel, pero venía a decir que el arco iris era a Ragnís como los Mustangs a los Beatles, ¿no? Que era un poco desafortunado, pero bueno. Y entonces me escribió y me dijo que en esa comunidad estaban intentando organizar cursos y era un sitio que no tenían ni luz, ni teléfono, y me dijo, oye, tú que vives en Barcelona, si podemos poner tu teléfono para los cursos. Y entonces mi compañera Rosara, que está aquí, que también ella se encargaba de coordinar estos cursos. Entonces me acuerdo que una vez me enviaron como un folleto que habían preparado y me dijeron, oye, a ver si puedes ir a la imprenta que hay en Barcelona, que te hagan esto. Y allí me dijeron, se lo miraron y bueno, el diseñador que lo hará mejor es, y me presentaron un chico que es Xavi Vidal, que también ha sido luego socio de la editorial, y sí, nos hizo el folleto y se interesó y dijo, oye, esto del retiro Zen que hacéis está bien. Digo, sí, este es buenísimo este maestro. Y vino, y entonces recuerdo que una noche cuando ya había acabado el retiro estábamos hablando y yo siempre les hablaba de libros, ¿no? Ahora he leído no sé qué, y me decían, bueno, ¿y este libro dónde está? Digo, no, es que esto está en inglés, este está en francés. Ostras, y estos libros no se podrían publicar aquí y tal, y yo decía, hombre, no sé. Y entonces el único que estaba un poco relacionado con este mundo era Xavier Vidal como diseñador y tal. Enric no, estaba ahí en la comunidad, estaba organizando, formándose con un maestro de Tai Chi muy bueno, Thieu Buna, que fue el primer libro que publicamos, el de Thieu Buna, que es un maestro de Tai Chi tailandés. Bueno, y quedó la cosa en el aire. Y yo paralelamente, curiosamente, en aquella época empecé a colaborar con una editorial que se llamaba Martínez Roca, que creo que aún existe, pero la compró Planeta hace unos años. Pero en su época era curiosa esa editorial, porque tenía algún libro que era muy interesante, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Mi viaje a través de la locura, de Mary Barnes, luego tenía libros de budismo, algunos, y entonces yo caí por ahí como a traducir, que tampoco mi inglés era tan bueno, pero pensé, bueno, ya me apañaré. Y entonces, por una de aquellas cosas raras de la vida, me dijo, bueno, pero ¿qué temas tú me puedes aconsejar? Y entonces, al final me consideró, yo sin decir nada, un experto en artes marciales, porque dice, voy a hacer una colección de artes marciales, y entonces me hizo traducir un libro de karate, a Rosara le hizo traducir un libro de trial, de fotos, no sé qué, y mi obra maestra ya fue, que eso fue el No Va Más, que traduje la enciclopedia del culturismo de Arnold Schwarzenegger. Era un tocho inmenso, con tapa dura, que aún mi socio hace poco lo tenía para sentarse, que decía que era cojonudo para tener la espalda recta. Y claro, yo traduje aquel libro, yo espero que algún culturista nos haya hecho daño o haya pasado algo, porque me parece... De hecho, en las Olimpiadas vino Arnold Schwarzenegger y me dijo el editor,
no sé si se llama Manuel Martínez, Manuel Roca, Manuel Martínez. Exacto, que luego ha hecho una editorial Robin Book, que también... Y entonces me dijo, oye, va a venir este hombre y me han invitado a un pequeño cóctel, si quieres venir. Le dije, no puedo, pero pensé, tío, como me empieza a hablar inglés, me suelta una galleta que me tira al otro lado del salón, ¿no? Y pasé de ir a verlo. Y a raíz de esto nos animamos a publicar algo. Y entonces la editorial básicamente la fundamos con Xavier Vidal, Enric Mur, Rosana Zanarini, Montse Pujolà, que también es compañera de Enric, y conmigo. Luego hemos tenido colaboradores como Ana, Bárbara, una serie de personas, pero en aquel momento nos dedicamos cada uno a sus cosas, y que no podríamos decir vamos a hacer libros directamente, porque nuestra economía tampoco era de que pudieras estar meses. Lo que pasa es que yo en aquella época tenía un trabajo que trabajaba meses y podía combinarlo, y sí, empezamos ese año, pero hicimos los primeros años realmente muy pocos libros, y como sabe Agustín, es que una editorial que ni hemos llegado ahora nosotros, como no publica 20 libros al año por lo menos, no tiene casi, comercialmente es un poco suicida, ¿no? Pero nosotros ahora estamos a veces con... Ahora hay una cosa muy buena, que es lo que decía Agustín, nosotros aún seguimos vendiendo los libros que sacamos en el 89 y el 90, se los vamos reeditando y van... Porque eran libros, como dice él, que se buscaban con cariño, ¿no? Y empezamos a editar el del maestro zen coreano, de Dhiravansa, que es un maestro de Vipassana, y luego ya fuimos abriendo el panorama. De hecho, yo creo que hemos sido los primeros que concretamente tuvimos una colección de psicología transpersonal que se llamaba así. Yo, de hecho, las colecciones a mí no me gustan, pero a mi compañero Xavi es de colecciones y prólogos, no sé por qué, hay que hacer una colección, y le gusta numerar los libros. Y yo lo oigo y digo, hostia, pero ¿por qué una colección? Porque es como tú tienes libros de todo tipo, bueno, a veces haces como unas colecciones para enmarcarlos un poco, pero esta colección, que la hicimos en colaboración con Fernando Rodríguez Gornachea, que en aquella época él era profesor en el País Vasco y daba la primera asignatura en España que era de esto, de psicología transpersonal, ¿no? Y entonces allí iniciamos esa colección, luego abrimos también creo que lo conoceréis, José María Fericlá, abrimos una colección que se llama Cogniciones, que también es un nombre muy raro, que lo puso él, que yo nunca me ha cuadrado mucho, pero bueno, que es sobre chamanismo, estados modificados de conciencia, sustancias psicodélicas y otros temas relacionados, que esas sí que eran colecciones concretas que iban en esta línea, pero luego yo creo que como las editoriales de ellos dos también, casi todos los libros, no todos se pueden incluir en lo transpersonal, pero básicamente sí que sí, y yo creo que hemos buscado, a todos nos ha interesado, a Agustín por otras causas, a David por otras, el mundo de la filosofía oriental, ver cómo esto puede cuadrar, y en el fondo hemos hecho un intento, yo creo, de mantener el nivel lo más alto posible, ¿no? Porque es difícil, ¿no?, el mundo editorial con este tipo de libros, y yo creo que todos tenemos algún libro que nos avergüenza un pelín, pero bueno, y a lo mejor es de los que más hemos vendido. A mí me ha pasado por alguno que no voy a citar, pero que me ha ayudado a sacar, por ejemplo, el Mumon Khan. Bueno, que digo, esto lo hago porque a mí me da la gana, porque sé que no voy casi a vender. Pero a la larga a veces está haciendo apuestas en libros que parecen muy difíciles, no se convierten en bestsellers normalmente estos libros, pero los sigues vendiendo durante años y se siguen, porque son realmente libros que ahora también hay otra cosa que nos perjudica, entre comillas, esta idea de que solo lo nuevo y lo tal, y en cambio a veces echas la mirada atrás y en los años, como dice, el 60, 70 se publicaban libros muy buenos que todavía están superiores a muchos que se hacen ahora, o sea que es un material que aguanta mucho, y es lo que dicen las editoriales, no aguantan los libros tanto. Nosotros somos bastante editoriales de fondo, ¿no?, que vamos teniendo novedades, porque hay que tenerlas, pero mantenemos todo el catálogo siempre que podemos muy abierto, ¿no? Y esto creo que es una característica. Y bueno, ya digo, lo transpersonal, sobre todo con Fernando Rodríguez empezamos aquella colección. Así, por ejemplo, Agustín tienen, como en el mundo transpersonal, tuvieron a Wilber, y David han trabajado mucho con Claudio Naranjo, que es una persona importante. Nosotros, aunque también él ha publicado, Agustín, algunas cosas, también cogimos a Groff en un momento dado y hemos ido intentando mantener editando todos sus libros, porque consideramos
que son personajes que, aparte de que se la han jugado bastante y han abierto en este campo, que es un campo que no creáis, también está muy controvertido desde la ciencia a veces y desde la nueva, desde todos lados, porque está en un terreno complicado a veces, ¿no? Y básicamente un poco la historia de la editorial sería esta, ¿no? Y sí, abonar en esto, que por un lado es difícil, pero no nos podemos quejar, porque como decía Agustín, es una cosa a mí también. A mí me sigue encantando cada mañana, aun sabiendo los problemas económicos que conlleva todo este mundo, pues que estás haciendo esto, porque somos gente que se enamoramos de los libros, de estas temáticas, y después haber podido conocer a... Yo creo que esto no te dio suerte, porque hay quien dice que cuando conoces a los doctores a veces casi más vale no conocerlos, pero yo casi todos los que he conocido, el caso de Grof es una persona, bueno, extraordinaria, siempre tiene una cordialidad con él, llega la humildad tal que a veces hablando con él me explica no sé qué de una teoría y le digo, hostia, pero esto yo no lo veo claro, y le digo, lo tendré en cuenta, y pienso, hostia, ¿cómo va a tener en cuenta lo que le digo yo a este tío que lleva toda la vida aquí, pero es un hombre súper abierto, y con gente como Diravansa, como Tiubuna, muchos autores luego hemos intentado también, que creo que es importante, que ha citado también Agustín, mover también autores que sean de aquí, ¿no? Porque hemos traducido mucho porque en su momento era necesario y aún sigue siéndolo, porque salen cosas muy buenas en el mercado anglosajón, alemán y francés, pero hay una tendencia que intentamos promover a autores que nazcan de nuestras editoriales, sobre todo cuando nuestras editoriales ya empiezan a ser un poco más conocidas, pues ese autor recibe un empujón que son todos nuestros años de lucha con estos libros, que yo creo que también como primera introducción de la... Pues pasamos a palabra a David Barba, director de La Llave, que si no me equivoco empezasteis a publicar en el 94. 94, 95, sí. Salió un primer libro que era una traducción de un libro llamado Structures, que es un embrión de otro libro posterior que se llama Carácter y Neurosis, que seguramente algunas personas que están aquí ahora han leído, y se puede decir que es la Biblia sobre Enneagrama. Es el libro, digamos, básico, la piedra angular, a partir de la cual se ha construido todo lo demás sobre Enneagrama, todo lo que he publicado, a pesar de que algunos libros se publicaron antes que este. Lo que pasa es que esos libros que personas como Richard Risso, Helen Palmer y compañía publicaron antes que este, se basaron en las enseñanzas de Claudio Naranjo en Estados Unidos en los años 70 y por tanto vienen a contar cosas que efectivamente están recogidas en este libro, Carácter y Neurosis, ¿no? Y bueno, la editorial la fundó Claudio Naranjo, de hecho quien debería estar aquí más bien es Claudio Naranjo, quizás no yo. Yo hace 5 años que estoy en la editorial, los 20, hace 5 años solamente. Los años anteriores estuvo Antonio Pacheco, terapeuta, profesor de programa SAT, y una persona maravillosa, que en un momento dado pues, se retiró y entonces la editorial quedó un poco a la deriva. Y después de un año creciéndole la hierba me dijeron, ¿tú te quieres ocupar de esto? Y yo dije, vale. No sabía en qué lío me metía. Primero de todo porque heredé un almacén lleno de libros viejos, amarillentos, con los que no se podía hacer nada, más que tenerlos allá, a ver qué pasaba con el tiempo. Bueno. Y heredé un montón de problemas que yo no sabía cómo resolver. Yo venía del mundo del periodismo, yo había trabajado sobre todo en periodismo cultural durante muchos años, del mundo de la universidad, y bueno, de repente me vi en un verdadero problema y debo decir que Agustín me ayudó mucho. Realmente yo pedí consejo muchas veces, siempre estuviste allá y te lo agradezco mucho y aprovecho para decirlo aquí. Realmente es esto que tú comentabas, Fernando, pues es una realidad, ¿no? Había un autor de novela negra, Andreu Martín, que decía que en el mundo de la novela negra la gente se llevaba bien. Esa es una de las actividades a las que me he dedicado en los últimos años, a organizar un festival de novela negra en Madrid. Y es verdad, la gente se lleva muy bien. Y decía que en cambio en el mundo de los cuentos infantiles, de las novelas juveniles, se daban todos unos navajazos impresionantes. Bueno, aquí no. Aquí la cosa es otra, ¿no? Entonces, bueno, quizás empezaría primero por el tema de lo transpersonal. A mí siempre me gusta recoger esa crítica que se le hace a la psicología transpersonal, que dice que el nombre de transpersonal es cientificista.
Y más que decir, más que comenzar diciendo qué es para mí la psicología transpersonal, me gustaría decir, opinar sobre qué debería ser. Primero de todo, me parece que debería seguir ampliando sus horizontes. Seguir ampliando sus horizontes hacia lugares no tan cientificistas, ¿no? Ya recoge el mundo de la religión, por supuesto, pero también, ¿por qué no? Debería adentrarse más al mundo de la psicoterapia, porque una psicología que no esté apoyada en una fenomenología de la psicoterapia, en una experiencia clínica, en un hacer, en la práctica de la ayuda, de la relación de ayuda, pues se va a quedar en teoría. Y lo que necesita la psicología transpersonal urgentemente, creo yo, es ir hacia un mundo más experiencial. Hay una parte donde digamos que ya está produciendo cosas muy interesantes, que es en la parte de los enteógenos, los psicodélicos. La terapia psicodélica, en mi opinión, es una gran aportación. Ahora mismo hay a Fernando lo conocí en un congreso de ayahuasca, hay una lucha de muchísima gente porque se legalice no solo la ayahuasca, en algunos países ya es legal, sino también el MDMA, el éxtasis, que es una sustancia que en terapia es muy ayudadora, es un antidepresivo y muchas cosas más. Y ahora mismo pues hay psiquiatras, programas militares, incluso en Estados Unidos y en Israel, que están trabajando con MDMA como una forma de traer de vuelta a los soldados con estrés postraumático, estrés bélico, que realmente se han quedado colgados y no vuelven con nada. Y a estos soldados, pues naturalmente, no les vas a dar un diazepam porque no les sirve. Es una cosa que realmente los haga volver. Bueno, entonces, también quería decir que la psicología transpersonal me parece que se ha dedicado demasiado a ocuparse del bien. Y me parece que tendría que ocuparse más del mal. No solo desde una perspectiva tántrica, sino también pues, un poco ocuparse del mal, porque creo que, y esto es algo que ha hecho mucho Claudio Naranjo, ocuparse del mal, ha hecho una teoría del mal muy interesante, porque me parece que es el tema fundamental, ¿no? ¿Y qué es el mal? Se preguntaría uno. Bueno, esta teoría de Claudio Naranjo pasa por el budismo, cuando el budismo dice que el origen de todos los males es la ignorancia, el olvido de sí, podríamos decir también, ¿no? Desde una perspectiva del enneagrama. Entonces, el mal no es obviamente esa concepción anglosajona de los bestsellers o de los blockbusters, de los thrillers, donde el mal está desligado de la justicia social, está desligado de cualquier causa, simplemente un loco, como en El silencio de los corderos, que viene, se come a la gente y ya está. ¿Por qué? No se sabe. ¿Por qué es malo? No. Esto es una idea profundamente conservadora del mundo anglosajón, pero sabemos que la cosa es muy estructural y sobre todo que depende de nuestro futuro y nuestro presente, depende la civilización y depende el planeta de que entremos profundamente en ese tema, ¿no? Y depende también, por supuesto, de nuestra transformación personal, del tema del mal, ¿no? Entonces, me parece que la psicología transpersonal debería ponerse un poco más gamberra también, ¿no? No ayuda mucho los lacitos rosas y los ositos de peluche y esas cosas, ¿no? Recuerdo este libro de Barbara Ehrenreich, ¿cómo se llamaba? La trampa de la psicología positiva. No quiero asociar la psicología positiva con la psicología transpersonal, o sea, tampoco es eso. Pero digamos que quizás habría que tener una posición un poco más agresiva en este sentido. Más agresiva en el sentido de una búsqueda que fuera más allá de esas fronteras voluntariosas o de buenas intenciones de las que muchas veces se carga la psicología transpersonal. Y este libro de Barbara Ehrenreich me pareció una crítica maravillosa, ¿no? Decimos transpersonal por no decir espiritual, decimos transpersonal por no decir libros espirituales de no autoayuda ni de lacitos rosas. Por eso decimos transpersonal, por eso es cientificista transpersonal, porque en la universidad decir espiritual pues no se puede, ¿no? Entonces, dicho esto, también añado, ¿es transpersonal la filosofía? ¿Es transpersonal el yo y tú de Martin Buber? ¿Es transpersonal Nietzsche? ¿Es transpersonal El reino de los cielos está dentro de ti, de León Tolstoy? Yo diría, por supuesto. Todo eso es transpersonal. Lo que pasa es que la
la idea de la psicología transpersonal pues quizás no es estrictamente esto, ¿no? Pero lo bueno es que la psicología transpersonal tiene una gran ocasión, una gran predisposición para convertirse en, para prostituirse tanto como ya lo hace hoy en día la Gestalt, la terapia Gestalt. La terapia Gestalt es muy prostituta, en el sentido de que combina con todo, se va con todo el mundo, sirve para todo, se puede aplicar a cualquier situación. Es como una fenomenología también que tú puedes cruzar con el taoísmo, con el budismo, con el enneagrama, con la psicología transpersonal, con, bueno, una cosa como muy orgiástico-terapéutica. Entonces, ¿es la Gestalt transpersonal? Por supuesto que la Gestalt es transpersonal. En un sentido taoísta también, en el sentido de que en ese flujo de la vida el ego son los obstáculos, digamos las piedras que paralizan el flujo del río, que lo cristalizan, y esa idea de la autorregulación organísmica de la Gestalt yo creo que es muy fundamental, en el sentido de que la autorregulación organísmica es, bueno, vamos a identificar los obstáculos egoicos, vamos a retirarlos y a ver qué pasa. No hay que hacer nada más, no hay que ponerse plumitas. Simplemente, retirando los obstáculos del ego, el río ya fluye. En ese sentido, la Gestalt es muy espiritual, precisamente por no hacer nada para ser espiritual. Cosa que la psicología transpersonal hace al revés. Pero sí es cierto que una cosa es la psicología transpersonal de algunos y la de otros. Por ejemplo, el hecho de haber conocido a Jorge Ferrer, a mí me ha reconciliado enormemente con la psicología transpersonal. Porque Jorge Ferrer, que aquí pues, varios somos amigos de él y lo conocemos, es un hombre que encarna perfectamente un modelo de vida epicúreo, de amor al conocimiento, que a mí me parece como una propuesta muy clara de qué puede ser una vida transpersonal, cómo vivir una vida transpersonal. Bueno, no sé si me estoy extendiendo mucho eso para el tema transpersonal. Pero, sí, no, así. ¿Sigo con la llave? Sí, vale. Bueno, antes de la llave, ¿no? También quería decir, nada, 4 cosas. Títulos de Atalanta, que también podría haber estado hoy aquí, la editorial Atalanta, de Jacobo Siruela. Ahora acaba de publicar Diosas, de Joseph Campbell, pero también tiene ese libro maravilloso que se llama En los oscuros lugares del saber, de Peter Kingsley, sobre Parménides, sobre los ritos de incubación, sobre el morir antes de morir. El cosmos y psique, de Richard Tarnas, una Biblia astrológica imprescindible. Mientras los dioses juegan, de Daniel Lu, pero bueno, Daniel Lu también lo has publicado tú, por supuesto. ¿Qué más? Tiene a Patrick Harpur, ese periodista que ha escrito sobre chamanismo europeo, sobre druidas, sobre los daimons. No sé, todos esos libros imprescindibles, ¿no? Estaba viendo también qué tengo yo que me he comprado de la liebre de marzo en los últimos tiempos. Me he comprado Alimentando tus demonios de Sultrin a Lione, El Gurdjieff de John Shirley, Facetas de la unidad de Almaas, El mundo interior, mundo exterior de Albert Hoffman. Y esto solo mirando rápido lo que me he comprado últimamente, y todos esos libros... Bueno, y de Kairos ya no digamos, claro. Desde los libros de Jacques Sinoda Bolle, Las frutas de cada mujer, son libros deliciosos. El Jung y el tarot de Sally Nichols, ¿no? Sally Nichols es un libro de cabecera para cualquiera a quien le interesen los arquetipos. El meditar de Vicente Merlo, este no me lo he encontrado, no me lo he comprado, me lo regaló él el otro día. Orgulloso que estoy. Qué gran tipo Vicente Merlo. Rupert Sheldrake, Osho, Balzac, Desjardins, que nosotros también publicamos un libro de Desjardins, qué sé yo, una maravilla, ¿no? ¿Me queda tiempo? Sí. Bueno, la llave. La llave es Claudio Naranjo, básicamente. Yo soy un mandado, es decir, yo soy, pues eso, el señor que pasaba por allá. Yo estaba en lo transpersonal ya hace mucho tiempo, porque yo publiqué un libro en Martínez Roca. No, pero nada, era una broma absurda. El libro que yo publiqué era un libro sobre Nacho Vidal, era la biografía de Nacho Vidal. Esto es rigurosamente cierto, hace muchos años. Sí, el actor porno. Tiene una biografía del actor porno Nacho Vidal, y lo publiqué en Martínez Roca. Bueno, la cosa es que hace un tipo que hace una biografía de Nacho Vidal en una editorial como La Llave. Ni yo mismo lo sé, pero es una cosa rocambolesca y maravillosa porque, bueno, cuando yo llegué me
metí en ese almacén lleno de papel viejo y empecé a darme cuenta de que todo ese papel viejo era maravilloso. O sea, no se podía llevar a triturar. No trituramos los libros, tampoco en La Llave, naturalmente. Tenemos una fundación, que es la Fundación Claudio Naranjo detrás. Hoy en día la editorial La Llave funciona bien, yo me tengo que ocupar de que salgan las cuentas, como todos vosotros, y por suerte sale. Lo que pasa es que además tengo la suerte de que tengo una fundación detrás, y el día que quebremos, pues se supone que me apoyarán. Se supone. Toca madera, Bueno, te puedes ir por ahí, pero muy bien, chico. En fin, quién sabe, pero digamos que tenemos el lujo de que realmente publicamos muy poco, 10-12 libros al año, pero podemos publicar realmente lo que queramos, en fin, las condiciones son muy buenas. Bueno, ¿qué es La Llave? La Llave es una editorial para transmitir conciencia. Y yo añadiría, es una editorial para transmitir también el trabajo de Claudio Naranjo, pero no solo, sino todas aquellas ideas asociadas al pensamiento de Claudio Naranjo y asociadas a la idea y a la práctica del autoconocimiento y de la consciencia. A partir de ahí, naturalmente que hemos publicado muchos libros de Claudio, muchos libros de Enneagrama, que es un sistema excelente de autoconocimiento, no solo en esa primera fase del conócete a ti mismo a nivel de ego, a nivel de tus automatismos, de todas esas cosas que hacen de uno un robot, sino en esa segunda fase más profunda también, ¿no? De conocer qué eres más allá de ti mismo, más allá de tu robot, ¿no? Pero también publicamos libros sobre educación, sobre la transformación de la educación, y eso es una línea muy importante en La Llave. Y tenemos a Daniel Siegel con ese libro que se llama Ser Padres Conscientes, que una idea muy básica y muy clave de este hombre es: si quieres ayudar a tu hijo, trabaja en ti mismo. Esa es la manera, ¿no?, de ayudar a las generaciones que vienen. Tenemos también un libro excelente de una profesora del programa SAT de Claudio Naranjo, que se llama Evania Reicher, se llama Infancia, la Edad Sagrada, y ella recoge toda la aportación de Claudio Naranjo, pero también la de Wilhelm Reich, ella es reichiana, y también la de Paulo Freire y de tantos otros pedagogos. Y el libro es excepcional porque es un viaje a todas las fases del desarrollo de la infancia, uno se ve reflejado y además puede estar, digamos, viendo qué pasa con su propio hijo, ¿no? Y esto es otra parte importante de La Llave. Y otra parte es el mundo del budismo también, y tenemos una buena colección de libros sobre budismo, con Tartan Tulku, por ejemplo. Tenemos algunos de Viravamsa, que también tú has publicado a Viravamsa, y qué sé yo, a Keith Dowman, e incluso algunos libros de una viajera hoy ya muy desconocida, desgraciadamente, pero un personaje único llamada Alexandra David Neal, que hace muchos años, yo creo que era en la década de los 30, ¿no? Fue la primera mujer occidental en entrar en el Tíbet, y lo contó, y era una viajera realmente excepcional. Y qué sé yo, luego hemos tenido la suerte de publicar libros como La locura, locura, que es nuestro pequeño bestseller, de Guillermo Borja, un terapeuta enloquecido, un psiquiatra loco, mexicano que ya murió, y que se santificó antes de morir. Era un hombre muy excesivo, pero antes de morir estuvo en el manicomio de una prisión en México, encerrado allá durante varios años, y ese manicomio era una cárcel terrorífica. Los guardas tiraban la comida adentro y cerraban la puerta, y los locos se peleaban por la comida. Y él llegó y lo puso todo patas arriba, y al cabo de unos meses los locos estaban meditando, 72 psicóticos meditando, y algunos los convirtió en profesores de música, de meditación, de teatro, etc. Y creó algo muy grande, ¿no? Una transformación enorme. Y lo contó en este libro, La locura, locura. Y bueno, qué sé yo, habría muchas cosas más que decir, ¿no? Pero también, para acabar, quiero recordar que, como ya ha apuntado Agustín, hay algo que está en el origen de todo esto, que es la revolución de conciencia de la California de los años 60 y 70. Es muy importante. Es muy importante que todos tengamos claro que venimos de ahí, ¿no? Porque fue el gran cruce de caminos, porque después de la invasión del Tíbet, después de toda una serie de movimientos en el mundo, empezaron a llegar allá un montón de monjes,
y empezaron a darse un montón de encuentros y una coincidencia de talentos tan grande, además de la inquietud de la época, que realmente se produjo una revolución. Y la revolución es sexual, es tecnológica, es de muchos tipos. Y la podríamos englobar así, como una revolución de conciencia de la que aún estamos mamando. Entonces, de ahí venimos todos, ¿no? No sé si me he extendido mucho. Si quieres añadir algo. Bueno, también yo te iba a comentar que también habéis publicado a Manuel Almendro. También, por supuesto. George Leonard, que fue uno de los más publicados en Tosade. Muy interesante, era algo así como el padre de los fundadores, una especie de papá de los fundadores del Instituto Esalen, de hecho fue presidente honorífico, y tiene un libro llamado Educación y Éxtasis, que él, como periodista en los años 50-60, se fue a sentar a los pupitres de muchas escuelas de Estados Unidos para entender realmente cuáles eran los problemas de la educación. Y luego los escribió. Y la propuesta es radical, rupturista, lo que dice ya directamente es cerremos las escuelas. Y también, bueno, íbamos a otros nombres, Elías Capriles también, Manuel Almendro, Salvador Jarrinde, Marina Kaplan, Albert Rams, que también se podría meter dentro de... Bueno, que está el tipo sí, el mundo de la Gestalt también. Bueno, incluso Jorge Llano, que tuvisteis ayer en La Llave, también se podría... Bueno, dentro de lo que tú decías, ¿no? Esta... Sí, la Gestalt chamánica, ¿no? La de Jorge Llano, es un hombre que viene del mundo chamánico, pero de repente lo ha hibridado con la Gestalt también, ¿no?